bendecido. Para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Reciba con un fuerte aplauso a Vanessa Crespo. Vanessa de Polanco. Dios los bendiga, dale un aplauso al Señor. Qué bueno estar aquí delante de ustedes, qué bonitos. Estoy muy asustada, iglesia. Ustedes me van a ayudar hoy. Puedes tomar tu asiento allí, ponte cómodo. Prepárate para escuchar la palabra de Dios. Prepara tu corazón, prepara tu cuerpo. Esconda el teléfono en lo más profundo de esa cartera. Póngalo en silencio por los próximos 40 minutos. Estábamos comentando, creo que mi mamá, no sé, en estos días, hablando precisamente sobre que muchas veces venimos a la iglesia y estamos expectantes. ¿Será que alguien va a orar por mí, me va a dar una profecía y va a hablarme específicamente a mi situación? Y a veces olvidamos que la palabra es la profecía más segura. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él siempre está hablando. Amén. Él siempre está hablando, pero a veces tenemos el radio sintonizado en la emisora que no es. Él siempre está hablando. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu presencia. Y no lo digo como algo que repitamos siempre, como un cliché. No lo digo como algo que estamos acostumbrados a decir, de que tú estás aquí. Yo lo digo con la certeza en mi espíritu y en mi corazón, de que tú estás aquí, tienes la intención de obrar y trabajar con los corazones que están aquí esta mañana, que han dispuesto de su tiempo, de su energía para venir a adorarte y a recibir algo que transforme sus vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque ese es tu propósito, tu deseo, y yo soy solamente tu colaboradora. Yo te pido en el nombre de Jesús que te lleves toda distracción. Hoy mi mente y mi corazón están alineados contigo. Hoy mi intención es prestarte atención, Señor, y sé que en eso tú bendices mi vida, Dios. Yo te pido que sea un aceite especial en medio de tu casa, el que permita que esta palabra cumpla el propósito para el cual está siendo enviada, Jesús. Permíteme ser un canal de bendición esta mañana. Glorifícate en medio de nosotros, guarda nuestros corazones y que tu nombre sea exaltado por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Y quiero contarte una historia hoy. Había una vez un príncipe. Y este príncipe tenía todos los privilegios de los cuales tú te imaginas que puede tener un príncipe. Él era príncipe por parte de su mamá, porque su abuelo materno era rey de una región. Pero él vivía en la casa de su padre, porque su padre también era rey. Entonces, de vuelta, gozaba de todos los privilegios. Además, era un príncipe hermoso. No había defecto en él desde la planta del pie hasta la coronilla. Se dejaba crecer el cabello, un cabello largo, frondoso, fuerte, salvaje, que correspondía con su hombría, ¿no? Un tipo que donde llegaba todo el mundo decía, wow, llegó el príncipe. Un tipo hermoso, que podía tener a su disposición todo el reino. Quizás podría heredar el trono de su padre, porque en este momento la herencia del trono no era necesariamente por el primogénito. Él no era el primogénito de su papá, pero quizás podía heredar el trono de su padre. Tenía hermanos, su padre tenía varias esposas, así que él tenía multitud de hermanos o varios hermanos. Y tenía una hermana a la cual él amaba muchísimo. Una hermana que era la luz de sus ojos. Una hermana que era
su confidente, su amiga, una hermana que para él era muy especial. Esta era la única hermana que él tenía de su madre. Tenía otros medio hermanos, ¿verdad? Porque su padre tenía otras esposas, pero ella era hija de la misma madre. Así que habían crecido juntos, bajo la tutela de la misma mujer. ¿Qué podría salir mal, verdad? Este hombre tiene el mundo a sus pies. Tiene un padre millonario, poderoso, tiene un abuelo millonario y poderoso, tiene una madre hermosa, una hermana hermosa, tiene el reino a su disposición. ¿Qué podría salir mal? Bueno, algo salió mal. Resulta que uno de sus medio hermanos se encaprichó con su hermana, al punto en que escuchó un mal consejo y en un arrebato de violencia la viola a su hermanita. ¿Qué hubiera podido salir mal si no es algo como esto? Y el corazón de este hombre quedó roto en 1000 pedazos, porque su hermanita había sido ultrajada, su hermana virgen había sido violentada, había sido abusada, había sido ultrajada. El corazón de la joven había quedado destrozado. Este hombre, este medio hermano de él, hijo de su padre, con otra mujer, con otra de las esposas, no solamente la había violado, sino que además después la había desechado, porque él ha podido decir, bueno, vamos a casarnos, yo me quiero casar con mi media hermana. En esa época todavía a lo mejor esas cosas pasaban. Pero no solamente que la viola, sino que decide no casarse con ella, y eso significa que ella iba a tener una marca encima para siempre y que probablemente nunca iba a poder casarse. Con esta historia quiero decirte que nadie está exento. Que aunque fueras el príncipe, uno ve de pronto qué preocupación puede tener la gente que vive, no sé, haciendo TikToks y son millonarios y viven en una super casa. ¿Qué preocupación pueden tener? Están en un país donde hay seguridad social o donde hay, no sé, abundancia económica y donde hay un montón de privilegios, y tú ves tu vida con tus dificultades y tú dices, les tocó más fácil, a ellos les tocó más fácil. ¿Alguna vez han pensado eso? Bueno, yo quiero decirte que no es cierto. Había algo que decía Jim Carrey, es: ojalá alcances todo lo que has soñado siempre, para que te des cuenta que eso no te va a dar la felicidad. Aunque tuvieras la casa, el carro, la familia, todo, ahí no está la felicidad. Ahora, la verdad es que aunque todos hemos sido formados en la eternidad, antes de la fundación del mundo, estamos sujetos a esta experiencia terrenal. Y Jesús habló de esta experiencia terrenal y dijo, ustedes van a tener aflicciones. Y se lo compartí al discipulado el otro día. Si alguien te predicó un evangelio en el cual las cosas iban a ser súper fáciles, ¿no? Ven a Cristo y todos sus problemas se van a acabar y vas a ser sumamente feliz, y esta es una comunidad donde todos somos perfectos, y te predicaron un Jesús hippie. Esa no es la verdad. Yo quiero decirte que en el mundo vas a tener aflicción, pero confía que Jesús ha vencido al mundo. Amén. Esa es la promesa. A pesar de todas tus aflicciones, a pesar de lo difícil que puede ser para algunos esta vida, quizás para algunos es más fácil que para otros, ¿verdad? Algunos pasan por muchas cosas, enfermedades, nacieron en una familia disfuncional, etcétera. Quizás para otros es más sencilla, pero todos en mayor o menor medida vamos a enfrentar dificultades. Así que no tengas temor, porque Jesús ha vencido al mundo. Amén. Ahora, estamos entonces en esta experiencia humana temporal, porque tú y yo fuimos formados en la eternidad, dice la palabra. Y la verdad es que el estar en este momento, en el cuerpo en el que estás, en este lugar en el que estás, significa varias cosas. Porque todos estamos sujetos a la misma carne, de alguna manera, ¿verdad? Pero eso significa que todos hemos ofendido muchas veces. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, sería perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero la verdad es que todos ofendemos demasiadas veces. Eso quiere decir que tú has ofendido y que yo he ofendido. Y hay que hacer las paces con eso. Porque eso significa que tú eres el villano o la villana en la historia del otro.
de alguna persona. A lo mejor tú te encuentras a alguien en la calle que va a hablar mal de mí. Y en su historia yo voy a ser la villana, y probablemente si yo le pregunto a alguien de tu presente o de tu pasado, puede decir miles de cosas de ti, porque como ofendes muchas veces, tú ofendes muchas veces y yo ofendo muchas veces, es esperable entonces que haya heridas y aflicciones en el mundo. Y la verdad es que como todos ofendemos, también hemos sido ofendidos y seguiremos siéndolo. Y si así no fuera, la Biblia no te diría que tienes que perdonar hasta 70 veces 7, ¿no? Jesús te hubiera dicho, bueno, si alguien te ofende, perdónalo, la segunda es tu culpa, la segunda ya tú vete y no, olvídate de esa persona. No, pero Jesús dijo hasta 70 veces 7, y si te da por aquí, póngale el otro lado también. Que son verdades bíblicas que la gente dice, pero ¿cómo se hace? Eso es muy difícil. Pero ese es el reino que nos fue predicado. Entonces, eso significa que a lo mejor cuando voltees la otra mejilla, el otro te va a dar 2 veces, o 3 o 4. Entonces, la ofensa es algo natural del ser humano. Y quizás cuando digo ofensa tú piensas en insultos, ¿verdad? Pero cuando te digo ofensa es cualquiera que peque contra ti. El que te debe dinero, el que te debe, no sé, el que te humilló, el que te ofendió, el que te marcó cuando eras niño, cuando eras niña. Tus padres son tus primeros ofensores, son los primeros a los que uno aprende a perdonar e incluso también a pedir perdón. Pero tus padres seguramente en su intento de criarte, en su intento de hacerte la mejor persona que ellos podían criar, te dieron bastante trancazo y pensaban que eso era lo correcto. Pero a lo mejor tú te acuerdas de aquella vez que tu mamá agarró un mecate y te dio con el mecate, equivocada, pero queriendo corregirte. La mayoría de las mamás, ¿verdad? Queriendo corregirte y amándote, de pronto en algún momento te ofendieron o dijeron algo que te dolió y que hasta el día de hoy recuerdas. Eso es parte de nuestra experiencia en el mundo. Entonces, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. Qué fuerte. ¿Has logrado perdonar? No me lo responda. ¿Has logrado perdonar? Piénsalo. Porque si has logrado perdonar, entonces ¿por qué quizás a veces nos quedamos enganchados con la otra persona? ¿Qué está haciendo? ¿Será que le está yendo bien? ¿Será que le está yendo mal? Y te da como una alegrita cuando sabes que algo le está pasando malo. O a lo mejor ya no piensas en esa persona, pero de alguna manera la herida que esa persona dejó en tu vida ha derivado en un montón de conductas en ti que necesitas sanar. Porque la verdad es que si bien todos pecamos, un corazón herido es más propenso al pecado. Porque lamentablemente las heridas nos educan. Y la manera más fácil de plantear esto es hablando de la niñez, ¿verdad? Pero aún como adultos nos puede pasar, pero lo natural es que si a un niño lo golpean mucho, ¿verdad? Si en su casa lo golpean mucho, lo someten, no lo dejan ser, todo lo que hace está malo, es que tú no sirves para nada, es que es probable que crezca un ser humano que es así, guardadito, que no dice nada, que no se siente cuando llega, que es calladito, porque siente miedo de que lo que sea que haga o diga va a ser criticado, va a ser atacado, va a ser reprendido, no va a estar bien. Entonces este ser humano crece pensando que todo lo que hace está mal, quizás por una educación muy severa. También eso puede dar lugar a un ser humano que todo el tiempo está en necesidad de defenderse y pelear. Entonces hoy en día es una persona que es violenta para hablar, que es violenta con sus manos, que es violenta en su forma de tratar a los demás. Esa es otra reacción. Sea como sea, esa herida a lo mejor que tiene que ver con que mi papá no estaba. Y entonces eso da lugar a una mujer que está buscando amor y entrega su cuerpo aquí, entrega su cuerpo allá y allá. Y está constantemente buscando saciar el vacío en su corazón. Entonces cae en un pecado porque ha sido herida. ¿Sí ves cómo la herida de tu corazón se relaciona con el pecado? ¿Sí ves cómo a lo mejor esas cosas que te hirieron, esa persona que te hizo daño, que te engañó, entonces ahora no confías en nadie, ahora dices que no necesitas a nadie, yo no necesito amigos, yo no necesito a nada de nadie, porque a mí me hicieron un daño, porque yo creí en alguien, confié en alguien que me decepcionó, ahora no confío en nadie, ahora no necesito a nadie, yo puedo estar solo, sola, yo no necesito a nadie. Eso tampoco es de Dios.
Este príncipe, después de que violan a su hermana, y no se hizo justicia, porque su padre lo escuchó, pero el padre no hizo nada. ¿Cómo va a intervenir? No supo cómo hacerlo. No sé, no me sé los detalles, no sabemos los detalles de lo que pasó con ese padre porque no hizo nada. Pero no estuvo bien de parte del padre. Y eso profundizó la herida en el corazón de este príncipe. Porque no solamente un medio hermano había abusado de su hermana, sino que su padre no intervino y no hizo justicia. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar tranquilo y voy a hacer justicia por mi propia mano. Pasaron 2 años del evento. Y cierto día él invita a sus hermanos a una comida y estaban de fiesta. Y cuando él hizo una señal, había ordenado a sus sirvientes que mataran al violador. Y lo mataron. Y luego de matar a este hombre, quizás este tema es un poco fuerte para los muchos niños que veo, pero lo cierto es que se convirtió en asesino por una herida en su corazón. Decide matar a su hermano, literalmente, y huir. Y se fue a la casa de su abuelo, que también tenía un reino, también tenía un palacio. No fue que donde estaba pasando hambre, no. Se fue, porque además no quiso enfrentar las consecuencias de su pecado. Pasado un tiempo, porque vivió con su abuelo un tiempo, lo hacen regresar. Su padre, el rey, quería verlo, pero de nuevo esa relación entre ellos estaba tan rota que cuando el príncipe regresa, el padre dice, ok, está bien que vive en la ciudad, pero yo no puedo verlo ahora, no quiero verlo ahora. Y pasaron 3 años más en los que el príncipe estaba esperando que el rey lo llamara para reconciliarse. Finalmente el príncipe logra llamar la atención del rey a través de otro acto ilícito que no viene al caso, ¿verdad? Pero logra llamar la atención del rey, se encuentra con su padre y hay una reconciliación en la que se abrazan. Pero la herida en el corazón de este príncipe ya era tan profunda, que aún en medio de esa reconciliación, él guardó en su corazón un deseo que nació. Este deseo que nació fue un deseo de rebelión y dijo, yo le voy a quitar el trono a mi papá. Así que estuvo durante años, creo que 4 años, si mal no recuerdo, quizás lo tengo aquí. 4 años estuvo planeando, haciendo su plan para usurpar el trono de su padre, conquistando los corazones del pueblo para él. Y finalmente ejecuta su plan para usurpar el trono de su padre. Y en medio de la ejecución de ese plan, muere. Este príncipe se llama Absalón y su papá es el rey David. Tú lo puedes leer en 2 de Samuel, del capítulo 13 al 18. Absalón lo tenía todo, era un tipo perfecto. La Biblia dice literalmente que no había ningún defecto en su aspecto, era impresionantemente hermoso, además era inteligente. Mira toda la inteligencia que este hombre tenía para planificar durante años. Era alguien que cocinaba las cosas a fuego lento. Él estuvo 2 años esperando que se olvidara lo de su hermana, cuando decide matar a Amnón, el violador de Tamar, su hermana. Y después estuvo cocinando 4 años una venganza contra su padre. A lo mejor Absalón hubiera sido un tremendo rey, pero la herida en su corazón conllevó un pecado tan fuerte, un pecado y otro pecado, que terminó en su muerte. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Porque la herida lo hizo vulnerable ante su propio deseo de justicia, su propio deseo de tomar la justicia por su mano. Porque dijo, mi papá no está haciendo nada, yo lo voy a hacer. Es más, yo soy mejor que mi papá para hacer justicia. Y así le decía al pueblo, se paraba en la entrada y decía, el rey a ti a lo mejor no te va a escuchar, pero si yo fuera rey, te daría todo lo que tú quieres y más. Si yo fuera rey, sería más justo que mi papá. Terrible su pecado, porque David nunca se atrevió a hacer eso. Y tuvo la posibilidad de hacerlo con Saúl, pero nunca se atrevió a levantar su mano contra el ungido. Ni siquiera habló mal de Saúl jamás. Pero Absalón, por la herida en su corazón,
llevó a cabo su plan. Entonces la verdad es que si bien todos pecamos con nuestra lengua, todos pecamos con nuestro corazón, todos pecamos con nuestra pasividad muchas veces, cuando murmuramos con nuestra lengua, cuando mentimos, cuando murmuramos, cuando ponemos un hermano contra otro, cuando decimos algo que ofende al otro, todas esas son formas en las que tú pecas todos los días, y yo espero que no todos los días, pero en las que todos estamos propensos a pecar. Con nuestro corazón, al odiar, ya Jesús dijo, eres homicida. Eres homicida. Y si lo insultas, bueno, vas a ser responsable en un juicio. No puedes ni siquiera insultar. Muchas veces también pecamos deseando cosas impuras. Vivimos en temor. Nos falta la fe. Aprendemos a defendernos en el día a día y creemos que tenemos que tomar toda la justicia por nuestra mano. Incluso a veces nos volvemos adictos a cosas que nos ayudan a mitigar el dolor. Si usted alguna vez ha tenido de cerca a una persona que es adicta, usted sabrá que el problema, por supuesto que hay un problema con la adicción, pero que el problema del adicto muchas veces es una herida emocional, que el alcohol o la droga que tome le ayuda a mitigarlo, le ayuda a aliviarse. Y así cuando estoy drogado, cuando estoy alcoholizado, ya no me duele tanto. Y eso refuerza mucho la droga. Entonces, el trabajo con una persona que es adicta no es solamente el dejar la bebida o la droga, hay que trabajar la herida emocional. Es tremendo porque entonces en ese ejemplo lo vemos muy claro cómo las heridas del alma te hacen más propensa a pecar. Si a ti en una iglesia te hirieron, te traicionaron, hablaron mal de ti, es muy probable que después tú digas todos los pastores, no sé si lo han escuchado, todos los pastores no sirven para nada. La iglesia es un lugar de puros hipócritas porque alguien o unos pocos en una iglesia te fallaron. Entonces, donde llegas estás murmurando. ¿Por qué? Porque te hirieron, porque te hicieron daño. Pero la herida no justifica tu pecado. Es necesario que tú no solamente dejes de pecar, sino que entregues la herida de tu corazón para que puedas realmente disfrutar del reino de los cielos. Porque si no, estás calentando una silla, pero realmente no estás viviendo el reino que Jesús vino a predicar. Quizás, y a lo mejor puedo dar 1000 ejemplos que quizás no son el tuyo, pero ¿cuál es el tuyo? Probablemente si tú buscas aquellas cosas, a veces decimos, no, bueno, yo he perdonado, a mí se me ministró sanidad interior, pero sigues enganchado con el pecado que viene como consecuencia de esa herida. Quizás perdonaste a tu papá porque no estuvo, o porque fue violento, o porque fue agresivo, o porque bebía mucho. Quizás lo perdonaste, pero estás repitiendo el patrón en tu familia. Entonces hay algo todavía que trabajar. El pecado de tu padre que tanto te dañó, lo estás manifestando con tus hijos. Ojalá pudiéramos escapar por voluntad propia de todas esas formas en las que las heridas nos condicionan. Pero por voluntad propia es muy difícil, señores. Es muy difícil, créanme, yo trabajo con eso todos los días. Tienes una ayuda, tienes al consejero, admirable consejero. Tienes una ayuda, un Espíritu Santo que ha sido puesto dentro de ti. Pero necesitas admitir tu herida, confrontarla y admitir tu pecado. A veces, con nuestra inacción y nuestra pasividad también pecamos cuando el Señor demanda algo de ti y tú estás ahí viendo el tiempo pasar, viendo cómo tus hijos se descarrilan o viendo cómo te pasa la vida, viendo cómo las cosas pasan a tu alrededor y tú no sabes orar, no desarrollas un hábito de orar y de leer. Eso también constituye un pecado, una falta de tu parte. Tampoco es el propósito de Dios. Que contristes al Espíritu Santo, ignorando su presencia. Porque es muy fácil decir, sí, el Espíritu Santo, hay mucha gente, incluso gente que no es cristiana, digamos, que no practica la fe, que no se congrega, que dice, sí, el Señor está conmigo y donde yo voy yo sé que Dios está conmigo. ¿Estás seguro de que Dios está contigo? Hablábamos en el discipulado acerca de la presencia del Señor y yo decía, si tú supieras con certeza que Jesús está ahí a tu lado, ¿harías lo que haces cuando nadie te está viendo? ¿Estás seguro de que su presencia está contigo y vives eso como una convicción real en tu vida? Cuando te sientes triste, cuando te sientes angustiado, ¿qué haces? ¿Ahogarte en llanto, ahogarte en rabia, ahogarte, tragarte todo o hablas con Jesús? Porque si su presencia está contigo, entonces ¿por qué no hablas con Él? ¿Por qué lo ignoras?
¿Por qué te tragas todo y tratas de gestionar todo reprimiendo? No, yo aguanto. Eso fue lo que Jesús quiso, que tú aguantaras y aguantaras y aguantaras. No está ahí a tu lado para ayudarte, para tenderte la mano, para llenarte de gozo, para que te regocijes en su presencia, para que recibas los dones del Espíritu. No está ahí. Entonces dejemos el cliché de que sí, Dios está conmigo siempre. ¿Realmente estás consciente de que Él está allí? Está como muy serio esto. Pero honestamente lo digo, nuestra pasividad también es un pecado. Entonces es muy importante que tomemos responsabilidad acerca de nuestras acciones para vivir la vida que Jesús quiere darnos. Porque el día de mañana todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y cuando Dios te diga, ¿por qué cometiste este pecado? Tú pecaste de esta manera, o cuando quizás Satanás lo diga, mira, este es el pecado que cometió, al cual no renunció. Tú no vas a decir, no, lo que pasa es que mi mamá cuando yo era chiquito, tú sabes, ahora me trató súper mal, entonces yo por eso siempre gritaba. La herida no va a justificar tu pecado cuando comparezcas ante el Señor. Así que la herida que hay en tu corazón necesita ser atendida. Dile al que está a tu lado, necesitas atender la herida de tu corazón. Es la única forma en que puedes vivir en santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. No se me ponga tan serio. Es tremendo porque yo venía desde hace días con esta reflexión. La herida no va a justificar ningún pecado. Y después me dijeron que tenía que predicar acerca de sanidad interior y yo vi esta predica y yo, ay Dios, esto está como muy duro. Esto no está muy de pasar la manito. Pero era algo que ya Dios había puesto en mi corazón. Cuando el FBI empezó a hacer perfiles criminales, por ahí en los 60, si no me equivoco, se dieron cuenta de que los psicópatas tenían un patrón de comportamiento. Los asesinos múltiples, en realidad, no los psicópatas. Los asesinos en serie tenían un patrón de comportamiento. Entonces hubo una serie de psicólogos que comenzaron a trabajar para el FBI, que abrieron un departamento y dijeron, ya va, nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí. Porque este tienen todas estas cosas en común, y comenzaron a desarrollar una psicología criminal. Y la gente decía, ¿para qué hacen eso? ¿Cómo vamos a justificar lo que hace un asesino en serie? ¿Cómo vamos a justificar a alguien que hace estas cosas tan horrendas y espantosas? No se trata de justificar, se trata de entender. Porque cuando tú ves que alguien hace algo atroz, probablemente, muy probablemente, existe un 99.9% de probabilidad de que alguien antes haya hecho algo atroz con esa persona. Casi siempre fueron víctimas primero antes de ser victimarios. Cuando tú creces, cuando tú estás adolescente, comienzas a ver los defectos de tus padres, comienzas a ver lo mal que hicieron, lo mal, no, mis papás esto, pero después creces y te vuelves adulto y te das cuenta que a lo mejor tu mamá nunca recibió amor, siempre la maltrataron, que quizás tu papá fue huérfano de pequeño, no sé, y tuvo que salir y trabajar, y que todas esas cosas los formaron como la persona que son, y entonces uno aprende a hacer las paces con los padres, ¿verdad? Mucho más cuando tienes hijos, entiendes, oh, esto es difícil. Tengo que ver para atrás, a ver qué hicieron ellos conmigo para yo no repetirlo. Y ahora entiendes por qué tu mamá y tu papá cometieron los errores que cometieron. ¿Los estás justificando? No, pero haces las paces, sanas la herida y sigues adelante porque sabes que ellos fueron víctimas también. Ellos fueron víctimas primero. Entonces, entender de dónde viene tu herida es necesario, amén. Ojalá pudiéramos escapar por nuestras propias fuerzas de lo que el pasado ha hecho con nosotros, pero necesitamos la intervención divina, amén. Y la verdad es que aunque yo te digo esto, y suena duro, ¿verdad? Y espero que tú estés pensando en tu propia historia. No pienses en la historia de tu hermano, no pienses en la historia del que tienes al lado, piensa en tu propia historia. Si tú tienes en cuenta tu propia historia, quizás esta palabra es un poco fuerte, pero la verdad es que tu corazón demanda la disciplina del Padre. Hebreos dice que Él azota a todo el que recibe por hijo.
los corrige. El azote del Señor es suavecito, señores. El azote de Dios es duro pero suavecito, no sé cómo decirlo. Él se siente fuerte, pero te alivia cuando tú te sometes. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, dice Hebreos 12:11, si lo quieres anotar. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que recibe la disciplina de tu Padre, que hoy te dice hasta hoy. Tienes que cortar con tu pecado, tienes que cortar con esa herida, porque conservar en tu corazón una raíz de amargura hace que contamines a otros. Eso también lo dice la palabra. La raíz de amargura hace que muchos sean contaminados, que muchos sean estorbados con lo que dices, con lo que piensas, tu familia, la gente que te rodea. Todos pueden ver que en ti hay algo que todavía no está sano. No solamente te contamina a ti, sino que contamina a los que están a tu alrededor. Da fruto apacible. Si tú recibes la disciplina, eso va a dar un fruto apacible de justicia para los que en ella han sido ejercitados. Ejercítate en recibir la disciplina de tu Padre y ponerla por obra. Es un ejercicio venir en oración y decir, Señor, dime dónde me estoy equivocando. Muéstramelo, muéstramelo. Las cosas que para mí son ocultas, porque muchas veces no las vemos. Siempre hemos vivido así, siempre hemos vivido de tal manera. Y tú vienes en oración, muéstrame dónde está mi error. Eso es una disciplina que da fruto de justicia. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno porque hay una frase que dice mucho en una iglesia donde yo me congregué en Argentina, que es, Dios te ama tal cual eres, pero te ama demasiado para dejarte como estás. Te ama demasiado como para dejarte como estás. Él quiere cambiarte, sí. ¿Significa que te ame más, que te ame menos? Eso no tiene nada que ver, su amor no cambia. Su amor no va a dejar de ser. Pero te ama tanto que quiere verte vivir el reino, que quiere verte vivir en paz, con frutos de amor, gozo, paz, bondad, benignidad. Se me enreda la lengua como mi mamá. Benignidad, templanza, mansedumbre, todo eso es un paquete que Él quiere que tú vivas para que seas parte de su reino. Te ama demasiado y como te recibe por hijo, te disciplina. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Fíjate, hay una historia. Jesús viene a hablar al pozo con una mujer que fue a recoger agua a una hora inusual y estaba sola. Estaban solos esta mujer y él. Ya eso es muy raro porque ella era una samaritana y ellos no se hablaban, se odiaban históricamente. Esos pueblos tenían una riña histórica. Entonces los samaritanos y los judíos se odiaban. Entonces él viene al pozo y comienza a hablar con esta mujer, le pide agua y tienen una conversación. Y este es otro ejemplo de cómo el Señor confronta el pecado, porque Él le dice, llama a tu esposo. Y ella dice, no, yo no tengo esposo. Ah, qué bueno que lo has dicho, porque has tenido 5 y ahorita estás con uno con que no estás casada. Y ella dice, wow, tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Ahora, ¿por qué Jesús no le habló de lo que había desayunado en la mañana? Porque Jesús no le dijo, yo sé que esta mañana comiste una manzanita picada y huevo revuelto y que al lado tenías una gallina. ¿Por qué no le dijo eso? Porque necesitaba confrontar su pecado, ¿verdad? Ahora, yo no sé si tú has pasado alguna vez por una separación o un divorcio. Yo no, gracias a Dios. Pero cuando somos jóvenes, a todos nos han roto el corazón alguna vez y se siente bien feo. Ahora, imagínate haber estado casado 4 veces por lo menos. Casado o casada. Y a ver que tu corazón haya sido roto y haya pasado por el dolor de una separación 4 veces. Es doloroso, te hace dudar del amor. Te hace dudar de si realmente eres digno de ser amado. Tengan en cuenta que de acuerdo a la cultura de la época, esta mujer era una execrada social. Nadie quería nada que ver con ella. Probablemente no tenía nadie con quien hablar, no tenía amigas
quizás había sido infiel, quizás era un padre que le había faltado, le había ofendido o que no había estado presente en su vida y ella estaba constantemente buscando amor y confundió ese amor con una satisfacción sexual y por eso había variado. Tengan en cuenta que no tenemos la cultura de hoy en día donde tú puedes simplemente estar con cualquiera en cualquier momento y no pasa nada, hasta luego, nos vemos, si te he visto no me acuerdo. Era una cultura mucho más estricta en ese sentido. Haber pasado por 4 hombres era una deshonra. Era terrible. Ella seguramente no tenía nadie que quisiera relacionarse con ella. Seguramente estaba sola, seguramente estaba herida, seguramente estaba con el corazón roto. Y Jesús, cuando viene a hablar con ella, lo primero que hace, ¿qué es? Confrontar el pecado. Porque la amó. Confrontó su pecado porque la amó. No porque quisiera, no sé, hacerle daño de ningún tipo. Ella recibió la corrección. Y aunque trató de dar vueltas, si usted lee esa conversación, usted nota como que la samaritana se mete por aquí, se mete por allá, está tratando de evadirlo, pero finalmente cuando él le dice, yo soy el Cristo, ella lo recibe y comparte la noticia y espero que haya vuelto con su esposo. Espero que no haya pecado más. Esa es la idea. La verdad es que como él azota a todo el que recibe por hijo, o no voy a decir azota porque es que, bueno, esto está en la Biblia, pero suena fuerte, ¿verdad? Pero vamos a decir que él corrige a todo el que recibe por hijo. Porque él llamó discípulos y no a miembros de una congregación. Y utiliza más de una analogía en la Biblia para señalar que si estamos en él, ya no podemos ser los mismos. A Nicodemo le dijo, tienes que volver a nacer. Nicodemo se lo tomó literal, Juan 3. Tienes que volver a nacer, porque el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y Nicodemo, pero ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No lo entendía. Lo que le estaba diciendo era, tienes que ser nuevo. A sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quizás los discípulos no entendieron, ¿por qué voy a tomar una cruz? Todavía no había muerto. Toma su cruz y sígame. Me imagino que muchas veces cuando Jesús les decía algunas cosas, ellos quedaban así como, ¿qué es la cruz? ¿Y para dónde vamos? Lo que les estaba diciendo era, síganme a la muerte. Síganme a la muerte, vénganse, agarren su cruz y síganme. Si quieres seguirme, tienes que seguirme, incluso a la muerte. Es una muerte simbólica para nosotros. Porque no sufrimos persecución, quizás en otro lugar es una muerte literal del cuerpo. Pero en este caso es una muerte simbólica. Pablo decía, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces mi pregunta para ti hoy es, ¿eres una nueva criatura? ¿Estás crucificado juntamente con Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Porque nacer de nuevo no es venir los domingos a la iglesia. Nacer de nuevo, verdaderamente has experimentado ese bautismo en agua y en espíritu. Cuando uno se va a bautizar, uno dice, muero para el mundo y vivo para Cristo. Y es un acto simbólico, ¿verdad? De ya no vivo yo, voy a morir y vivo para Él. Ese acto simbólico es real en tu vida. Vives para Cristo, vives como Cristo, te comportas, caminas, piensas, hablas como Él. Es un estándar bien alto. La verdad es que yo hablaba con alguien y le decía, la gracia suena difícil, lo de poner la otra mejilla, lo de perdonar, lo de sanar, eso suena difícil, pero es más barato, es beneficioso para ti, es salud para tu alma, es salud para tus huesos, es salud para tu carne. Realmente es mejor vivir en perdón, vivir en fe, vivir sin angustia, vivir entregándole el dolor al Señor. Hay gente que lo carga a cuestas, ¿sabes? Que lleva la maleta aquí, otra herida, otra, súbela para allá, para la bolsa que cargo. Es pesado vivir así, tú lo puedes notar a veces en sus caras, en sus cosas, en sus formas de proceder, en la forma como mienten, como engañan, como murmuran, como de pronto se están tomando algo, un café contigo y después al darte la vuelta habló mal de ti. ¿Cómo es que esta persona que yo dejé entrar a mi casa o que la ayudé en un momento de necesidad habló mal de mí? Es más fácil en esos momentos cuando tu corazón es decepcionado, es roto, es herido, es más fácil venir al Señor y pedirle, Señor, sánalo. Pero eso requiere valentía, requiere determinación, requiere coraje, requiere que tú digas, no voy a vivir así, me niego a vivir
con esto a cuestas, así que entrego mi carga delante del Señor. Es necesario a lo mejor tienes tiempo luchando con un pecado. A lo mejor tienes tiempo tratando de dejar de hacer aquello y resulta que el problema es la herida que origina el pecado. Quizás este es el día para atender la herida, para que puedas verdaderamente ser libre del pecado y que ya no lo practique más. La mujer samaritana recibió la exhortación que recibió y junto con ella recibió una promesa. Una fuente de agua viva que salta para vida eterna, de manera que no vuelvas a tener sed. Amén. Quizás esto fue un poco corto, pero yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, confronta su pecado, le revela que Él es el Cristo. Bueno, él se lo dijo un poco después, pero le dice, busca a tu marido. Ella le confiesa que no tiene marido. Él confronta su pecado. En medio de esa conversación, ya hacia el final le dice, el que venga a mí no volverá a tener sed jamás, porque de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y yo, muchas veces cuando leo esto, pienso en Ezequiel. La Biblia dice que Ezequiel, en una visión, el profeta Ezequiel, en el capítulo 47, si lo quieres buscar después, vio un río que salía de la casa de Dios y que comenzó como un chorrito muy pequeño, pero que se volvía cada vez más grande hasta que era un río muy grande. Y el ángel lo hizo andar por ese río hacia adentro. Y caminó 1000 codos, que es como medio kilómetro, y dice que pasó medio kilómetro con el agua a los tobillos. Y caminó 1000 codos más y pasó con el agua a las rodillas. Y caminó 1000 codos más y ya estaba el agua a la cintura. Y caminó 1000 codos más y ya no podía sino cruzar nadando. De aguas salutíferas, aguas limpias. Ezequiel vio un enorme río de agua limpia que salía del templo, lleno de árboles y a cada lado, y cada vez era más profundo. Este río que es capaz de sanar a todo el que nade en él. En la Biblia muchas veces el agua es símbolo de limpieza, de pureza, de sanidad. Dios te ha prometido ese río brotando para vida eterna dentro de ti. Ese río donde hay multitud de peces de todas las especies. Ese río al lado del cual, fíjate lo que dice el verso 12. Y junto al río, en la ribera, a un lado y al otro, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Yo soy un árbol que está a la ribera del río, que se alimenta de las aguas salutíferas. Dilo conmigo, yo soy un árbol plantado a la ribera del río, que su fruto es bueno y maduro y que su hoja es para medicina. Si te ves a ti como alguien que necesita salud en su alma y en su espíritu, tienes que pasar nadando. Yo no sé si tú has caminado en agua, pero no es fácil, no vas rápido. Tienes que pasar, para caminar como 3 kilómetros, no sé, 4 o 2 kilómetros que caminó Ezequiel, tienes que caminar bastante, ¿verdad? Pero métete en el río del Señor, que esas aguas te van a sanar. Ríos de agua viva que saltan y brotan dentro de ti por la obra del Espíritu Santo para vida eterna. Para que luego quedes plantado y plantada a la ribera del río y des mucho fruto, como lo decía también el salmista en el Salmo 1. Des mucho, mucho fruto, amén. ¿Por dónde comienzo? Perdona. ¿Por dónde comienzo? Perdona. Suelta el dolor que hay en tu corazón, quizás por lo que alguien te hizo, quizás por lo que esperabas que Dios hiciera y no ha hecho todavía. Suelta el dolor que hay en tu corazón, quizás por la aflicción que hay en este mundo, sea cual sea esa aflicción. Y entrégate en las manos del Señor, porque su carga es ligera. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor.
Padre, gracias. Gracias por ese río de agua viva, ese río de agua cristalina que está aquí hoy, para sanar los corazones, para limpiar el pecado del que esté dispuesto. Gracias por ese reino que está disponible para nosotros. Gracias, Padre, recibe toda la honra. Gracias por tu reino. Gracias, Jesús. Gracias porque todo esto es vivo en mí, porque tu Espíritu vive dentro de mí. Yo quiero ser santo, yo quiero estar limpio, yo quiero estar limpia. Yo quiero poder ser ese árbol plantado a la ribera del río, que da hoja medicinal, que da fruto a su tiempo, que es frondoso, que da sombra, que es fructífero. Quiero ser ese árbol, Señor, y si hay algo que limpiar en mi corazón, aquí estoy, Señor. Yo perdono a aquel que me hizo daño. Yo suelto el pecado del odio, yo suelto el pecado de la amargura, yo suelto el pecado del dolor, yo suelto el pecado de aferrarme al pasado. Yo ya no voy a justificar mi pecado por lo que me hicieron. Hoy me hago responsable y aunque tu disciplina duele, estoy dispuesto y estoy dispuesta porque quiero el reino. Yo anhelo el reino en mi vida. Yo anhelo el reino en mi vida y quiero vivir como tú quieres que viva, Jesús. Nacer de nuevo, morir verdaderamente a mi yo, morir al dolor, cargar la cruz y seguirte, Jesús. Porque aunque sea difícil, es más barato. Porque quiero vivir como tú me has prometido que puedo vivir, en el reino de los cielos. Y te entrego la justicia, Señor. No quiero ser como ese príncipe herido que mató, que engañó, que se rebeló, que hizo mucho daño, que causó dolor a su padre. No quiero ser como ese príncipe, Señor. Sana mi corazón. Ya no voy a justificar mi pecado por lo que me hicieron. Hoy tomo la responsabilidad de entregarme a ti en cuerpo, alma y espíritu, para que el reino viva sobre mí, para que el reino viva en mí, para que tú brilles en mí, Jesús. Y ya no pueda vivir yo, sino que tú vivas en mí, Jesús. Aleluya. Ya no quiero murmurar, ya no quiero mentir, ya no quiero dañar a otros, ya no quiero violentar, ya no quiero entorpecer el camino de los que están a mi alrededor. Yo quiero, Señor, vivir el reino animando a los que están a mi alrededor, porque estoy limpio, porque no hay raíz de amargura en mi corazón, porque no hay tristeza que me pueda derribar, porque tu reino es una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hoy yo entro al río y me baño en el agua. Sáname, Jesús. Yo entro al agua, limpia mis heridas, Señor. Han sido muchas, pero aquí estoy. Limpia mis heridas otra vez.